Buenas tardes nuevamente a todos y cada uno de aquellos que se acaban de conectar, a todos y cada uno que nos dimos cita en esta hermosa tarde, un poco calurosa, pero lo hacemos con mucho amor, con mucho entusiasmo, sabiendo que algo podemos aprender en esta tarde. Y aparte de aprender, estamos gozosos porque estamos adorando el santo nombre de nuestro Dios, porque dice ahí en la palabra de nuestro Dios, allá en el Evangelio de Juan, allá con la samaritana, porque llegará la hora cuando me adorarán en espíritu y en verdad. Por eso es en esta tarde. Fíjense que los cánticos que estuvimos entonando hace algunos minutos atrás, algún minuto, 2 minutos atrás, estuvimos hablando de la firmeza, estar por Cristo firmes, soldados de la ley, soldados de Cristo. Y el propósito de todo y cada uno de nosotros que hemos obedecido, estar firmes. Pero todos aquellos que no han venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos hace un llamado, nos hace una invitación. Ese es el propósito. Pero nosotros como soldados de Cristo, como soldados, como que estamos luchando, porque es una lucha que tenemos, porque ahorita no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Es por eso que siempre estamos luchando. Y el propósito de este momento, de esta hora, de las 6 de la tarde, así como fue a las 9 de la mañana, es llevar el mensaje a todos nuestros amigos, a nuestra familia, pero que también el pueblo de Cristo agarre fortaleza, agarre fuerza para continuar adelante. Pero fíjense que es bien importante que todos y cada uno de nosotros, como que hemos conocido a Dios, que nos hemos acercado y que hemos llegado a sus pies, el mayor anhelo de nosotros es que nuestra familia vengan a Cristo. Que nuestra familia, nuestros hermanos en la carne, y estoy hablando generalizando, nuestros hermanos obedezcan por medio de la palabra, no porque somos familia, pero también nuestros amigos. También nuestros amigos. El pueblo de Israel, queridos amigos, queridos hermanos, luchaba por mantenerse firmes. Desde Abraham, entraron 70, 75 a la ciudad de Egipto. Cuando salió Moisés. Y el propósito de Moisés es que siempre estuvieran firmes en Jehová, en Dios, como le queramos llamar. Pero en los tiempos de David, en los tiempos de Saúl, cuando Saúl era rey, David tenía ese propósito, mantenerse firme. El 75% del libro de los Salmos son de David. Y David nos da una gran enseñanza, que David confiaba siempre en Jehová, que David siempre ganaba las batallas, pero siempre ponía a Dios por delante. Y me hace recordar cuando estaba allá peleando con Goliat, cuando el pueblo de Israel, todos tenían miedo. Y decían, ¿quién es ese incircunciso para que esté provocando al ejército de Jehová? Y David ganaba todas las batallas. Y David siempre andaba por delante. Y aparte de que David ganaba todas las batallas, ¿sabe de qué? El rey Saúl siempre andaba atrás de él, lo buscaba para matarle. En una ocasión estaban los 400 soldados de David en la cueva de Adulam. En la cueva, ahí estaban todos los afligidos, escondiéndose del rey Saúl, porque él lo andaba buscando como con 3,000 hombres para matar a David. Y cuando estaba en la cueva de Gadi, también ahí estaba Saúl queriéndolo buscar y hacía sus necesidades. Y David le cortó el manto. Pero David también, cuando iba huyendo de la presencia de Saúl, tanto fue así que pensó David, de todos modos me voy a morir, me voy a ir a meter con el ejército de los fariseos.
de los filisteos, con los filisteos. Y ahí se fue con el rey Aquís, y ahí se escondió. Y ahí estuvo y ganaba todas las batallas David para el rey Aquís. Estuvo 1 año con 4 meses ahí con el pueblo de los filisteos. Y siempre David ganaba las batallas para el rey Aquís, o sea, para los filisteos. Llegó el momento que el rey David, los filisteos que iban a pelear con el pueblo de Israel, y David le dijo, ¿sabes de qué? Aquí estoy, vamos a pelear. A eso vine a la guerra. Y le dijeron los principales del rey Aquís, ¿cómo va a ir este hombre? Este no es el hombre el que era soldado, no era del ejército de Israel, no es de Saúl, no es David él. Y le dice este hombre, que no vaya con nosotros a la guerra David. ¿Cómo? Si es mi mejor guerrero, es mi mejor soldado para la guerra. Que no vaya porque vamos a pelear con el pueblo de Israel. Y viene el rey Aquís y le dice, ¿sabes qué, David? Devuélvete a la ciudad de Siclag, porque el rey aquí le había dado un lugar donde él estuviera con sus 600 soldados en una ciudad que se llamaba Siclag. Dice, ¿sabes qué, David? Regrésate con los tuyos. Mis principales no quieren que tú vayas a la guerra con nosotros. Y es de esta manera hizo el rey Aquís para que no fuera a la guerra, porque él pensaba, sus soldados pensaban, no sea que cuando estemos en la batalla, David se nos vuelva para atrás. Y fíjense bien la historia. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios después de esta introducción, después de estas palabras que he dado, porque son palabras para que nosotros entendamos un poco de la palabra de nuestro Dios. Sabemos que hay muchos hermanos que son expertos en la palabra de nuestro Dios, pero también habemos personas que no sabemos mucho de la palabra. Y entonces es importante que nosotros hagamos esta pequeña introducción para que todos salgamos edificados. Fíjense la palabra de nuestro Dios en 1 de Samuel, ahí píquenle, ahí muévanle al celular. Si algunos no tienen Biblia, muévanle al celular. En el capítulo 30, primero libro de Samuel, en el capítulo 30, del 1 al 22. Y después de haber dado esta introducción, de ahí vamos a hacer un poco corta la lectura bíblica para que nosotros tengamos más tiempo y podamos desarrollar un poquito mejor este tema en esta tarde. Dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 30 del primero libro de Samuel, en el versículo 1 en adelante. Fíjense así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb a Siclag, y habiendo asolado Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino solo se habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también era cautiva. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová Dios. Y dijo David, sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar se acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos mediadores y los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban,
y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Fíjense, iban 600. Y al cruzar el torrente de Besor, un río crecido, se quedaron 200 soldados. No pudieron pasar estos, o no tuvieron, por los 400 sí pudieron, pero 200 no pudieron. Dice el 11, hallaron en el campo a un hombre de Egipto, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Nehué, que es de los cereteos, y de Judá, de Nehué, de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, si me entregares en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó, pues, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David a todos los amalecitas, habiendo tomado asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Así de los hijos como de las hijas de él robó de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decía, este es el botín de David. Y vino David y los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, y los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos, perversos de entre los que habían ido con David, respondieron, dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? Los 400 hombres, eran 600. Los 400, cuando ya regresaban de haber tomado cautivas a las mujeres, a los niños, habían recobrado lo mejor del ganado, todo lo que se había llevado los amalecitas, lo había recuperado David con los 400 hombres. Pero los 200 que no lograron pasar el torrente de Besor, los que regresaban, fíjense lo que le dijeron. Entonces todos los malos, perversos, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Vamos a orar. Padre Dios, pedimos, Señor, entendimiento a estos versículos que hemos leído. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Se llevaron cautivos a todas las mujeres, todos los niños, todo el ganado que el rey Aquiles había dado al rey David. Los soldados, claro que estaban con los filisteos, habían ido a la guerra, pero ellos tenían ese lugar que el rey Aquiles había entregado para que tuvieran a sus familias. Llegaron los amalecitas y se llevaron todo. Tal vez iban niños, tal vez iban ancianos. Dice la palabra de Dios que iban sus esposas y sus hijos.
pero estos 200 no tuvieron fuerzas para continuar adelante. Un torrente, sabemos todos los que vivimos en ranchos, cuando vivimos en un pueblo y queremos ir a algún municipio, a alguna ciudad, si está crecido el río, no podemos pasar. Entendemos lo que es un torrente. Pero quiero concentrarme en estas palabras. Quiero concentrarme en estas palabras que dijeron los 400 a 200 que no pudieron pasar el torrente, que no tuvieron las fuerzas, que no tuvieron la fe, que no tuvieron lo que haya sido. Le dieron sus esposas, como si nosotros estuviéramos unos años atrás en ese momento. ¿Cuál habrán sido sus palabras de sus hijos? ¿Por qué no fuiste a rescatarme? ¿Por qué no tuviste las fuerzas que tuvieron aquellos que fueron por sus esposas y sus hijos? Que estaba cansado. ¿Y cómo aquellos no estaban cansados? Es que tuve miedo. ¿Aquellos no tuvieron miedo? No quería pelear. ¿Y por qué aquellos 400 sí pelearon por sus esposas? Aquellos 400 sí pelearon por sus hijos. Aquellos 400 sí pelearon por su abuelo. ¿Por qué tú no fuiste, esposo mío, a rescatarnos? ¿Por qué no tuviste fuerzas para cruzar el torrente de Besor? ¿Cuáles habrán sido sus palabras de su esposa que probablemente se amaban y se querían? ¿Cuál es el amor que nosotros tenemos por nuestra madre o nuestro padre? Que hoy en día muchos se juntaron para decirle cuánto amor hay de un padre. Aunque sean costumbres de hombre, aunque sean tradiciones de hombre. Pero no porque sea este día, estamos acomodando este tema en este día. No, porque la palabra de Dios nos habla ayer, a hoy y mañana. La cuestión es por qué no luchaste por tu esposo. O tu hijo, ¿por qué no luchaste por tu papá? Fíjense estas personas, estos 200, no lucharon por no consultar a Dios. En el versículo 7 y 8. Ellos fueron avergonzados por no tener valor. No tuvieron el valor de cruzar el torrente de Besor. Estos fueron avergonzados, y le podemos hablar de una manera así, porque estaban cansados. Y estos fueron avergonzados porque no tuvieron la fe que tenían esos 400 soldados. Y el tema en esta tarde, fíjense bien el tema en esta tarde, una excusa inválida. Una excusa que no tiene valor. Porque esa va a ser la situación cuando tú y yo estemos ante la presencia de nuestro Dios y veas a tu papá de aquel lado. O cuando veas a tu esposa del otro lado, porque no luchaste. Porque venga la vida eterna. O aquel amigo que está hoy atendiendo el mensaje en esta tarde. ¿Por qué no consultas a Dios? ¿Por qué no te das a la tarea de escudriñar, de leer tu palabra? ¿Cuál es el mensaje que vas a dejar a tu hijo, padre de familia o madre de familia? O mamá, que tú estás con tu hijo. ¿Por qué no te das a la tarea de escudriñar la palabra de Dios y tratar y luchar hasta que Él venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por no consultar a Jehová? ¿Por no leer este libro? ¿Porque no te das a la tarea? ¿Porque tu padre y tu madre te enseñó y no tampoco se dio la tarea de escudriñar la palabra de nuestro Dios? Fíjese ahí en el versículo 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Ebiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Ebiatar se acercó al ephod de David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos mediadores y los podré alcanzar? Y le dijo: síguelos, porque ciertamente alcanzarás y de cierto los librarás del cautiverio.
Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 4 y 5. El cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Esa es la verdad. ¿Por qué tú y yo nos queremos nosotros dar a la tarea de empezar a salvar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro amigo? Es que somos amigos de toda la vida. Bueno, pues date la tarea, lucha, que el torrente no te haga desistir de esa salvación de tu amigo, de esa salvación de tu hermano, de esa salvación de tu padre. ¿Por qué? Porque no te das a la tarea de consultar a Dios. ¿Y dónde podemos nosotros consultar a Dios? Nadie puede venir a mí si en mi Padre no le llamare. Eso dijo Jesús. Nadie puede venir a mí si mi Padre no le llama. ¿Y cómo le va a llamar si no te das a la tarea de creer, de entender, de darte el tiempo de leer? Porque tú ya tienes 50, ya tienes 60 años, tienes 70 años y queremos seguir en las mismas tradiciones de nuestros padres y de nuestros abuelos, y que nosotros vayamos a ir al tormento eterno y no a la vida eterna. ¿Por qué? Porque no queremos consultar a Dios. Porque no queremos consultar a Jehová, quien está escrito en estos 66 libros que son suficientes para que nosotros lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Estas personas se las habían llevado cautivas. Estas personas habían sido llevadas en cautiverio. ¿Por quién? Claro, los amalecitas. Pero ¿saben quién estaba atrás de los amalecitas? Satanás, el diablo. Cuando tú te vas, cuando tú no quieres, él quiere cegar el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no resplandezca. Segunda de los Corintios capítulo 4 versículo, y lo leíamos. ¿No te has dado la tarea que nosotros podemos encontrar? En aquel día va a ser fatal. En aquel día se va a terminar. Fíjense cómo vemos nosotros. Nadie está en el cielo. Que nosotros nos quitemos esas cosas que nos han metido en la mente. Nadie está en el cielo. Ahorita todos y cada uno de nosotros que vayamos muriendo, vamos a ese lugar que se llama Hades. A ese lugar que se llama Seol. Porque en el cielo está Dios y a la diestra está nuestro Señor Jesucristo. Y nadie ha subido al cielo sino que el mismo que descendió del cielo. Fíjense cómo está ahí en el Hades. ¿Cuál es la pena, la vergüenza, el sufrimiento por no consultar a la palabra de nuestro Dios? Y es más, los que hemos escuchado la palabra de Dios, lo que hemos entendido y andamos mal, también no vamos a ir al cielo. Vamos a ir a ese lugar de tormento. Murió el rico y fue sepultado. Y murió Lázaro y vinieron los ángeles de Dios y llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Y cuando Lázaro estaba en el seno de Abraham, que se llama Hades, el rico estaba en ese lugar de tormento y le pregunta a Abraham, fíjense, Lucas 16, 27. Fíjense, lo voy a leer desde el 26. Fíjense, lo voy a leer todo, de una vez. Dice 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y él y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. En el Hades vemos a dos personas y no es parábola. Porque cuando da nombres deja de ser parábola.
y dijo, Padre Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro recibió males ahora. Este es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros. Además, los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y fíjense ahí vemos el torrente de Besor, ahí vemos el miedo, dice el 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, si no puedo pasar a ese lugar en el Hades, te ruego pues, Padre, dice el 27, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para los que testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Una excusa inválida. Querido hermano en la sangre, hermano de mi padre y de mi madre, si tú no haces caso, quiero decirlo con mucho respeto y con mucho amor, no vas a ir al cielo. Vas a estar en este lugar donde está el rico. ¿Por qué? Porque la Biblia lo está diciendo. Porque la palabra de Dios nos está advirtiendo. Porque tenemos tiempo para que nosotros podamos arreglar nuestra vida. Y que cuando venga la muerte, bienvenida sea. Bienvenida sea y vayas a ese lugar donde está Lázaro. Y no de ese lugar donde está el rico atormentado que deseaba un poquito de agua en las llamas. Ya me imagino a Lázaro, las manos llenas de tierra, llenas de costras, pero hablando espiritualmente, porque ya había muerto. Pero a él ya no le importaba si estaban llenas de costras de mugre. Que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mis labios, mi lengua, porque estoy atormentado. Ese es el compromiso que tenemos, una excusa inválida, ese es el tema. Pero ellos no quisieron consultar a Jehová. Ellos no quisieron venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice en el 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿estaba Moisés? No. ¿Estaban los profetas? Tampoco. Entonces, es la Biblia, es la palabra de Dios, para que nosotros entendamos. Consultar a Moisés es ir a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y ahí podemos encontrar el plan de salvación también. Podemos hablar del Evangelio del libro de Génesis. Podemos hablar del Evangelio del libro de Éxodo. Podemos hablar del Evangelio de Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Por qué no queremos? ¿Por qué vamos a estar en un problema? Esta persona no le fue posible. Se había perdido. Si usted es uno de los 200 o yo soy uno de los 200 y no quiero compartir, no quiero consultar como lo hizo David, que consultó a David, entonces ¿qué pláticas tendrían cuando ellos regresaban a su casa, a la ciudad de Siclar? Cuando iba el soldado, ese que habían ganado muchas batallas con David, ¿cuál habrá sido su plática en el camino con su esposa? ¿Qué pasó, Rogelio? ¿Por qué no fuiste con David? Rogelio, ¿por qué no cruzaste el torrente de Besor? No, pues iba bien crecido. Sí, pero ¿por qué los 400 sí pudieron? ¿Y por qué tú te uniste a los 200 y no te uniste a los 400? Luchar hasta que pongamos todo lo que está a nuestra parte. Dice Ezequiel 3:17, yo te he puesto por atalaya. Le hablarás al impío de mi parte, y si el impío se arrepintiere, habrá salvado su alma.
Pero si tú le hablares al impío y el impío no se convirtiere de su mal camino, habrás librado tu sangre. Y la sangre la demandaré del impío. Esa es una atalaya. Esa es una persona que se preocupa por los demás. Esa es una persona, atalaya quiere decir que lo ponían en la torre, en una ciudad, y él veía si se acercaba el enemigo o si no se acercaba el peligro, o se acercaba el peligro, y era responsable de la ciudad. Esto quiere decir una atalaya. Pero tú y yo también formamos parte de ese mismo compromiso. Estos fueron avergonzados, estos 200 fueron avergonzados por no tener el valor. No tuvieron valor. Dice ahí en el versículo 9, estoy en 1 de Samuel capítulo 30, versículo 9. Partió pues David, y él y los 600 hombres que con él estaban, llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. El cansancio, a veces llegamos nosotros bien cansados del trabajo, súper cansados, y le decimos a la esposa: ando bien cansada. No te preocupes, querido esposo, ahorita te voy a hacer unos tacos fritos, aunque vengo yo de trabajar también, te los voy a hacer. Sacan fuerzas. Nosotros podemos venir cansados del trabajo y podemos seguir trabajando en las cosas de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque se están perdiendo sin Dios y sin esperanza. Porque estás cansado. Porque no quieres hacer el trabajo que hacen muchos que están obedeciendo la voz de Dios, la voz de Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. ¿Por qué? Porque vienes cansado, Rogelio. Pero si vas nomás los jueves a predicar. Pero si tú dejas de ir el jueves, tal vez Dios tiene a alguien que puede venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no en este momento, pero tal vez ese día que no saliste, Dios tenía preparado algo. Un ángel de Jehová habló a Felipe: Felipe, levántate y desciende de Jerusalén a Gaza. Estoy hablando del libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36, ahí lo podemos encontrar. Ahí va un etíope eunuco leyendo las escrituras. Levántate y ve, rápido, vámonos. Y cuando se acercó Felipe al carruaje, le dijo: ¿entienden lo que lees? ¿Y cómo lo voy a entender? Si alguien me lo explicare, Y mandó parar el carruaje, y Felipe subió al carruaje, y aquí dice el profeta: como cordero fue llevado al matadero enmudecido, no abrió su boca. ¿De quién habla este Felipe? ¿De sí mismo o de algún otro? Y luego Felipe, agarrando las escrituras, les explicaba el evangelio. Y llegó el momento en que llegaron a cierta agua, y le dijo: aquí hay agua, Felipe, ¿qué impide que sea yo bautizado? Si creyeres en el Señor, bien puedes. Y descendieron ambos al agua, y el etíope, el eunuco, fue bautizado. ¿Y saben de qué? Gozoso siguió su camino. Que tú cumplas con lo que Dios nos está mandando, porque ¿sabes de qué? A menos que no nazcas del agua y del Espíritu, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante, no puedes entrar en el reino de los cielos. En pocas palabras, no puedes entrar al cielo. No puedes tú regresar con tu esposa y tu esposo y tus hijos, que estemos todos juntos en aquel día en la presencia de nuestro Dios. No es bonito, no es hermoso, pero vienes cansado. Aviéntate al sofá, aviéntate al petate, aviéntate en la tierra, donde tú quieras, porque tú no tienes. Pero ¿sabes de qué? Una excusa inválida. Ese es el tema. Ese es el tema, tanto para el predicador, pero tanto también para aquella persona que no se preocupa porque no quiere obedecer al evangelio. ¿Sabes de qué?
Cuando tú no obedeces al Evangelio, tampoco tus hijos van a obedecer al Evangelio. ¿Se acuerdan de aquel Cornelio? Pues vamos a poner a Cornelio, el primer gentil. Él, cuando hizo llamar a este Pedro, cuando estaba en la ciudad de Jope con aquel Simón el curtidor, él mandó decir y le dijo: ¿sabes qué, Pedro? He tenido esta visión. Pero él juntó a toda su familia, él juntó a todos sus familiares, pero también a sus vecinos y sus amigos, a los más cercanos. Todos estaban ahí y todos fueron bautizados. El carcelero también, todos estamos ahí cuando estaba en la ciudad de Filipo. Pablo y Silas, no te mates. Y el carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo tú y tu familia. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros estemos en la presencia de nuestro Dios. Estos 200, ¿qué vergüenza les ha dado? ¿Qué vergüenza habrán pasado con su esposa cuando ellos vinieron y estuvieron con su esposa? ¿Qué les habrá dicho? Quiero imaginarme yo qué habrán platicado. Fíjense cómo dice en el libro de Judas, un libro, una hoja antes de Apocalipsis, o unas hojas antes, en el último libro, una hojita antes de Apocalipsis. Fíjense en el 22, Judas, por decirlo así, capítulo 1 no tiene capítulos, versículos 22 y 23. A algunos que dudan, convencerlos. En pocas palabras, háblales. Y luego dice el 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún sus ropas contaminadas por su carne. El arrepentimiento, el medio hermano de Jesús, dándonos estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, que tú y yo tengamos el valor, que tú y yo tengamos la preocupación por salvar mínimo a mi esposa, mínimo a mi hijo, mínimo a mi hermano, mínimo a mi hermana, los que no han obedecido al Evangelio. Pero todos y cada uno que hemos obedecido, permanecer firmes para cuando nuestro Dios nos llame, estemos ante la presencia de Él. Porque nosotros consultamos a Jehová, porque nosotros tenemos el valor de ir a luchar por nuestras familias y amigos, ¿por qué no? Punto número 3, estos fueron avergonzados porque estaban cansados. El cansancio. A veces el cansancio nos hace pensar, nos hace figurar que no tenemos aliento de ir a predicar. Nos desanimamos, en pocas palabras, el desánimo. Estos 200 se quedaron avergonzados, y digo avergonzados porque si no tenían ellos sentimientos o vergüenza con su esposa o con sus hijos, papá, ¿por qué no fuiste? Mira, ya aquellos que van con sus 400, aquellos 400 que vinieron, mira, ahí van todos con lo que rescataste, con los que rescataron. Ahora dice David más adelante unos versículos, nosotros les vamos a dar parte del botín que recibimos. Ustedes con qué vergüenza, David, venimos pues por los que rescataron los 400. No me puedes dar ahí una ovejita, no me puedes dar un saco de maíz o de frijol, no me puedes, qué pena. Qué pena, ¿verdad? Hablando literalmente, pero qué pena cuando estés tú en la presencia de Dios y veas a tu familia en el lugar de tormento. ¿Por qué? Porque platicabas, o cuando estabas con tu hija o con tu hijo y no dejaste, ya no le voy a decir nada, que haga lo que quiera. No, señor o señora, no. ¿Cuánto luchó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto? 3 años. Es más, todavía, y andad en luz como Él está en luz, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad y todo pecado. Todavía. Dice el Escritor Sagrado a los hebreos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas,
para que lo cojo no se salga del camino. Fíjese cómo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas, el cansancio, el pecado nos hace que nosotros nos levantemos nuestras manos. Nos da vergüenza elevar nuestras plegarias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo pecado, Rogelio. No te hagas de la vista gorda. ¿No crees que yo no veo lo que tú haces, Rogelio? Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dice el versículo 12-13 de Hebreos. Haced senda derecha para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjense el 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense ahí, Esaú se cansó. Esaú perdió su primogenitura. Estoy hablando del hermano de Jacob, porque él vendió su primogenitura, pero ya no tenemos tiempo de explicarlo todo. Fíjense ahí en el 16, 12-16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Nosotros que hemos recibido la salvación, no vayamos a vender nuestra salvación por cualquier locura de pecado. Es lo que está diciendo el escritor sagrado a los hebreos. Que tú y yo estemos en la presencia de nuestro Dios. Que tú y yo vayamos a vivir eternamente con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primogénitos. ¿Saben de qué? El pueblo de Israel perdió la autoridad porque ellos hayan sido, porque eran el pueblo de Israel, pero los suyos vino, mas los suyos no la recibieron. Mas cuanto todo lo que le recibimos, los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ellos también perdieron su primogenitura, pero que nosotros también podemos perderla. Podemos perderla porque somos, dice, la congregación de los primogénitos, de los que están escritos en los cielos. A Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. Hebreos 12:23. Punto número 4, ya para terminar. Punto número 4 en el 22. Entonces todos los malos, perversos, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? Esa es la pregunta. ¿Por qué no fueron con nosotros? Tomen sus hijos y sus esposas y váyanse. Váyanse, hablando literalmente. ¿Por qué tú que estás ahora en esta tarde gozando del momento, de lo que tú estés gozando, no te preocupas en darle un regalo bien bonito a tu esposo, a tu esposa, a tu abuelo, y vengan a la presencia de nuestro Dios? Tiempos de refrigerio, arrepentidos, para que sean borrados vuestros pecados, es 3:19 del libro de los Hechos, y vengan a la presencia, tiempos de paz, tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque ahorita es el momento, ahorita es cuando nosotros podemos tomar esa bendición que nuestro Dios nos está ofreciendo. El Evangelio de Juan, y con esto termino, el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 24. Estamos hablando de la fe, de la confianza que nosotros tenemos cuando venga nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir a vivir eternamente con nuestro Dios. Pero usted que está todavía, que no ha arreglado cuentas con nuestro Dios, si creyeres que Él es el Hijo de Dios y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para salvación. Y ahorita es el momento. Fíjense ahí en el 24, el Evangelio de Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. Ahí está el Evangelio, porque los versículos que continúan es cuando ya están todos en los sepulcros. ¿Y saben de qué? Cuando tú estés en el sepulcro, ya no tienes oportunidad. Aunque hagamos oración, aunque nosotros podamos pedir muchas cosas a nuestro Dios, no. ¿Por qué? Porque no tuviste el valor de consultar a Dios. No tuviste el valor de hablarle a tus hijos y a tus nietos, porque ellos te ganaron con la gritería y ellos se fueron necios. Y porque tú te cansaste de hablarles. ¿Pero por qué también? Porque no tuviste fe. Vamos a meditar un rato en la palabra de nuestro Dios, una excusa inválida. Ese fue el tema. No tenemos excusas. Pero que tú y yo, y todos los que estamos en esta tarde reunidos, aunque por medio de esta tecnología, podamos. 702-265-8577. Vamos a cantar.